Cuando nosotros simplemente vivimos nuestra vida cotidiana en relación con aquellos que nos rodean, con nuestros familiares, con nuestros amigos, no solamente las cosas que decimos, no solamente las situaciones objetivas que uno podría analizar de acuerdo a la verdad de cada uno, son aquellas que van a establecer el clima en el cual se está conviviendo. También la forma en que uno se expresa, la forma en que uno se manifiesta, los criterios de respeto, la ubicación del lugar de cada uno, saber hasta dónde tu espacio amerita cosas que vos sentís y que querés manifestar, termina y empieza el espacio del otro. Tener en cuenta esas situaciones, tener en cuenta esas realidades, también es muy importante para la convivencia y en definitiva para los climas que se van a crear en esa vida de relación, para bien o a veces para mal también. El pueblo de Israel acaba de salir de Egipto. Dios acaba de liderar la epopeya maravillosa del cruce del Mar Rojo. Las hordas egipcias acababan de sucumbir cuando las aguas que se habían abierto de acuerdo a la orden de Dios y la gestión de la vara de Moshe, habían permitido que el pueblo de Israel cruce por la Yabashá, por la parte seca, habían vuelto y por supuesto los egipcios habían perecido en esa cuestión. Esta situación de libertad lleva a Miriam, que en ese contexto se la llama la profeta o profetisa, sale con bandero y danza y es acompañada por las hijas de Israel en aquel momento, inclusive gente de su familia comienza a bailar también y por supuesto ella invita a la gente y dice: cántenle a Adonai, cántenle al Señor que nos ha salvado en este evento. Había una situación lógica de dicha y celebración porque habían salido de Egipto. El temor que tenían de que los egipcios se hubieran arrepentido y los hubieran perseguido para atraparlos de vuelta y llevarlos nuevamente a la esclavitud, eso se había extinguido, ya ese peligro no existía. Entonces el pueblo estaba contento y estaba feliz y le estaban agradeciendo a Dios en ese cántico maravilloso de Shirat Hayam, el cántico del mar, donde como parte de nuestra tefilá el pueblo de Israel le agradece a Dios por la ayuda, por la libertad, por la liberación. Ese era el clima que se estaba viviendo. Y por supuesto Dios, cuando libera al pueblo de Israel, es lo que también quiere. Él quiere llevar a su pueblo, el pueblo elegido, el pueblo que liberó, llevarlo por el desierto y luego a la tierra prometida. Por supuesto, inclusive la figura de Dios en ese contexto, desde el punto de vista emocional, está muy humanizada respecto de qué es lo que siente por su pueblo y la movilización que hizo respecto de Moshe para que finalmente se comprometa con la libertad de los hijos de Israel y con su gestión como líder. Bueno, todo parecía ser celebratorio. Los hijos de Israel comenzaban ahora su derrotero por el desierto. Dios había salvado a su pueblo. Sin embargo, ya sobre el final de ese capítulo que narra esto que acabamos de mencionar, se cuenta de que los hijos de Israel tenían dificultad para encontrar un lugar para poder tomar agua. Las aguas estaban saladas, llegan a un lugar que van a llamar Mara, de la palabra mar en hebreo amarga, y dice que las aguas estaban muy saladas y entonces el pueblo de Israel no pudo tomar agua en ese momento. Yo quiero hacer un alto en este momento y plantear, ¿no era que estábamos contentos y agradecidos con Dios porque nos había sacado de Egipto? Nadie está pretendiendo que, te prives de tomar agua y te mueras de sed y mantengas, de una manera tosuda, tu alegría por haber salido de Egipto. Por supuesto, salís de Egipto y después tenés que poder tomar agua. Ahora, la pregunta es, cuando hay una dificultad respecto de encontrar agua dulce para poder tomar, ¿es necesario, luego de que estabas bailando, agradeciéndole al Señor por lo que te había dado, era necesario comenzar a protestar y a murmurar en contra de Dios o en contra de Moshe, para llevarlo a Moshe, que él le grite a Dios de alguna manera
o sea, por supuesto, en plegaria intensa y apasionada para que les dé un poco de agua. O sea, por supuesto, Dios no te va a sacar de Egipto para hacerte morir de sed. Dios no va a abrir el Mar Rojo para que puedas cruzar, para que después te mueras porque no puedes tomar agua. O sea, era obvio que lo iba a resolver en eso que hizo hasta este momento, como había resuelto todas las cosas. Sin embargo, el pueblo de Israel protesta inmediatamente. El espíritu celebratorio no duró prácticamente nada. Y entonces Dios está observando todo eso y Moshe le dice, bueno, tenemos que dar agua al pueblo, ¿cómo hacemos? Cuando Dios le dice, mira, acá hay un árbol, tirá el árbol, la madera del árbol, tirala en el agua y el agua se va a volver dulce. Y efectivamente así se hizo. No se podía haber pensado en un tipo de Señor del mundo, ayúdanos en este momento porque tenemos sed. Gracias por lo que ocurrió en el cruce del mar. Pero ahora necesitamos esto. Había que murmurar, generar una situación de enojo y de bronca. Esta parashá nos muestra, bueno, por supuesto, antes de mencionar lo que dice la parashá, recordar que finalmente estas situaciones de protesta constante terminaron irritando a Dios, terminaron irritando a Moshe. Y yo no tengo ninguna duda que esto es uno de los elementos centrales que contribuyó a que finalmente el vínculo se rompa, que el pueblo de Israel reciba su castigo de tener que errar durante 40 años en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Y solamente sus hijos son los que finalmente llegaron. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos aprender de esto? Por supuesto, el pueblo era un pueblo de esclavos y todavía le faltaba mucho para poder aprender. Pero me parece que es de capital importancia guardar las perspectivas de lo que estamos viendo. Pueblo, vos sabés que Dios no te va a dejar morir de sed. Te acaba de salvar. Uní 1 más 1 igual a 2. Y no murmures, ni protestes, ni te enojes, ni te quejes. Pedí, solicitá. Guardemos aquello por lo cual estamos celebrando. Guardemos aquello que nos une en agradecimiento con aquellos que nos rodean o en los climas hermosos que podamos crear para que nuestra vida y nuestra convivencia sea más agradable, sea más cómoda, sea más confortable para el corazón. Porque con aquellos que nos rodean vamos a estar juntos mucho tiempo. Entonces es importante, yo diría imprescindible, contribuir a que los climas hagan de esa convivencia una experiencia rica, una experiencia que contribuya a que estemos cada vez mejor y que podamos disfrutarnos unos de los otros. El pueblo de Israel no dejó de protestar en ningún momento. Cada vez que había una dificultad era con enojo, con murmuración y con protesta, hasta que finalmente el pueblo llega, ya dentro de unas cuantas perashot, de unos cuantos capítulos más adelante, en el libro de Números, cuando finalmente van a despotricar en contra de la tierra prometida que Dios les iba a dar, diciendo que no iban a tener la fuerza para conquistar. Y en ese momento, y por ese motivo, pierden la oportunidad de llegar a ella y de abrazarla. Pensemos en cuidar aquello que es importante para nosotros desde la inmediatez, desde aquello que necesitamos inmediatamente, pero no sacrifiquemos aquello que con la vista más lejana nos va a permitir tener una vida hermosa por encima de aquello puntual que estemos buscando. Shabbat Shalom para todos.